José Castro, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué ¿Qué tal hay? está? No, yo estoy muy bien. Ya he superado una crisis muy leve de coronavirus Ujú. y me siento ya más vacunado de lo que estaba antes y muy bien. Completamente recuperado entonces. Sí, sí, sí. Me ha hecho gracia porque, vamos a contarles a los oyentes, usted está en el estudio de Mallorca, yo estoy en el estudio de Madrid y ahora cuando nos preparábamos para empezar la entrevista, yo escuchaba por la línea interna que usted les ha dicho a mis compañeros, no sé qué me van a preguntar porque ya me han preguntado de todo. Yo creo que sí, yo creo que han agotado ustedes todas las preguntas, pero bueno, siempre habrá alguna sorpresa. ¿Cuál es la ¿Eh? pregunta que nunca le han hecho y que usted dice, joder, estos periodistas, Bueno, ¿cómo no me preguntan esto? Bueno, yo nunca he echado de menos ninguna pregunta, por lo tanto, difícilmente podría decir, hombre, no me han preguntado tal cosa o tal otra. Yo creo que la lista de cosas que no me han preguntado podría ser infinita, pero vayamos a las que tienen relación o con el rey emérito, que ha sido el centro de prácticamente todas las preguntas, y en menor medida del libro este que recientemente he escrito. Barrotes retorcidos, editado por Documenta Balear. Sí, sí. Señor Castro, si usted tuviera que redactar la entrada en Wikipedia de José Castro, ¿en qué párrafo mencionaría usted que fue el juez instructor que imputó a Iñaki Urdangarín y a la infanta Cristina? Bueno, a mí se me ha colgado y yo creo que de alguna manera con cierta justicia el haber sido el primero que ha imputado a una infanta de España. Pero en la justicia, a no ser que te relaciones con reincidentes, siempre hay una primera vez para alguna cosa. Siempre hay un juez que fue el primero en hacer tal o cual cosa, repito, salvo cuando te tratas con reincidentes. No creo que lo mío sea un mérito el haber sido el primero. Creo que el libro de los récords está lleno de personas que fueron las primeras en algo y que ahora han pasado al olvido. Es lo propio y lo normal. ¿Le preocupa el olvido? No, que va, al contrario. Hombre, verá usted, vamos a hacer honrados. El olvido, si por olvido se entiende el que no haya nadie que te recuerde, hombre, Eso es lo peor que puede pasar. es terrible. Ahora, si por olvido se entiende pasar a a un modo de tranquilidad, pues la verdad es que hoy por hoy echaría de menos, sí, sí. Lo agradecería, ¿no? Sí. Le da rabia que todos nos quedemos con José Castro, el juez de la infanta. Hombre, de alguna manera yo comprendo que para ustedes siempre seré, para ustedes y para mucha gente, y a mí por la calle, no sé si lo he escrito en algún sitio, cuando me cruzo con alguien y oigo algún murmullo, el murmullo acaba siendo en Fanta, y en Fanta, y claro, yo no puedo pretender que se me asocie a un refresco. Entonces, obviamente se me identifica con la infanta. Eso es algo que tengo que vivir con ello hasta que la gente se olvide, porque mire usted, la gente esto de los jueces estrella acaba por olvidarse, afortunadamente. Sobre todo cuando tú nunca has pretendido ser juez estrella, cuando nunca has pretendido manipular un reparto para que te toque a ti el asunto llamativo, o para que aquellos que te han correspondido regularmente dictes resoluciones que no tengan más efecto que el mediático. Entonces, cuando tú no pretendes nada de esto, el pasar de alguna manera a un, no olvido total, pero sí un recuerdo silencioso, yo creo que es un alivio, al menos para mí. Ahora, todo está en que se me quiera creer, porque yo también puedo entender que haya gente que diga, pues este tiene la cara más dura, porque esto no se lo cree ni él, ¿no?
Usted es consciente de que cae simpático. No voy a decirle campechano, que le he leído No, que, no, que no, no le por gusta la favor, no. expresión nada. No, no, hay pocas expresiones que han sido tan denostadas, tan acribilladas y tan merecedoras de humillación como es la de campechano. Y mire que tiene origen en un pueblo que no podía ser más bondadoso y abierto y hospitalario, pero bueno, es lo que tiene cuando los términos no se usan adecuadamente. Lo que yo no sabía, y lo cuenta usted en el libro, es que es hijo de un señorito andaluz. Bueno, pero lo digo por una razón, porque ya deje de serlo. Si yo hubiera seguido perpetuado en la filiación de un señorito andaluz, eso se podría entender pues como que quieres pernoctar y sobrevivir en una especie de casta, que podría decir Pablo Iglesias, ¿no? No, no, yo lo cuento porque dejé de ser hijo de un señorito andaluz y además lo digo con cierto regocijo, quizá hipócrita, porque, hombre, si yo hubiera heredado a un señorito andaluz, pues ahora viviría mejor, que duda cabe. Pero no, sí, y además lo digo en el libro, la suerte al final se repartió justamente. Y una riqueza que tuvo su origen en herencias, es decir, no en el fruto del trabajo, del esfuerzo, pues al final se repartieron la suerte. Y por eso no lamento que mi padre se arruinara. Hombre, ojalá no se hubiera arruinado y hoy estaría yo disfrutando de una mayor holgura, ¿no? En las memorias habla de un personaje que me ha llamado la atención, es Vicentito. Cuéntenos quién era Vicentito. Bueno, Vicentito también digo que la verdad es que intentando hacer más memoria de la que me tocaría, pues tampoco tengo muy claro que se llamara Vicentito. Sí, después de haberse publicado el libro, he recordado que a su padre, eso sí, le llamaban Jabalí y no me pregunte por qué. Pero sí, Vicentito, o como quiera que se llamara, era hijo de un gran trabajador llamado, o que apodaban Jabalí, y no sé por qué. Y Vicentito, yo, o como quiera que se llamara, siempre lo asocié al niño yuntero. Creo y me alegro de que la naturaleza, de que el destino me haya dotado de cierta sensibilidad para estas cosas que para otros indudablemente no tengo, y que yo haya podido captar lo terrible que es, como dijo Miguel Hernández, nacer como la herramienta a los golpes destinados. Y Vicentito era feliz en su destino a perpetuidad, no había ninguno más. Y me caía muy bien, y hablaba con Vicentito, que vuelvo a decir que no sé realmente si era Vicentito o Pedro o cualquier otro nombre, pero me caía muy bien y me encantaba que se riera de mí, claro que sí. Me quedé de piedra cuando, leyendo el libro, usted cuenta que no tenía vocación por el derecho, más bien tenía aversión por el derecho. Vamos a ver, mire usted, la vocación es algo, una especie de voz que llama a la voz interna, que llama a determinados personajes ilustres marcándole el camino que tienen que seguir. Entonces a uno le dicen siéntate aquí al piano y lo tuyo es componer, y el chico compuso lo mejor del mundo. A otro le dice súbete a la torre del campanario y tira una manzana, una piedra y comprueba qué es lo que hace, lo que tira. Yo, que siempre me he movido o me he sentido más a gusto en la mediocridad, yo no he escuchado, yo no he oído ninguna voz. Y si alguna había, quizá me hablaba tan bajito
que yo no tuve la oportunidad de escucharlo. Por eso yo fui al vaivén de los vientos que soplaban y acabé, por mi mala cabeza de juez, como podía haber acabado de conductor de autobuses. Pero a ver, explíqueme eso. Uno no termina de juez Sí, por mala cabeza. Bueno, sí. Sí, porque fueron los vientos los que me llevaron. Acabé de juez, podía haber acabado, digo yo, no es que yo tuviera vocación ya prefijada para eso, pero podía haber acabado de delincuente. Cuando uno no tiene vocación de nada, no se sabe dónde puede acabar. Entonces, es más, a mí la profesión de juez, en aquellos tiempos, hoy día las cosas han variado. En aquellos tiempos no era una profesión que ejerciera sobre mí un cierto atractivo. El estereotipo de juez de aquel entonces, repito, hoy las cosas han cambiado, a mí al menos no me resultaba nada atractivo. Pero claro, cuando tú no tienes vocación, tienes que complementar esa falta de llamada, esa falta de vocación, con otra cosa, que es la dedicación. Y la dedicación no es más que dedicarte a ganar el pan que te pagan. Si tú no tienes vocación y tampoco tienes dedicación, tú lo que eres un fraude. Entonces, bueno, pues yo he acabado aquí, y una vez que he acabado aquí de juez, la verdad es que se va generando cierta vocación, cierta llamada tardía, ya caducada de fecha, porque la vocación tiene que ser previa, no a posterior. Pero bueno, en mi caso, yo creo que la vocación me llegó tardíamente, como también me llegó tardíamente para la función docente, que yo creo hoy, a toro pasado, que fue mi vocación. Yo estuve 20 años impartiendo clase de Derecho del Trabajo y me sentí muy a gusto. Otra cosa es cómo se sintieran mis alumnos, ¿no? Pero yo me sentí muy bien, muy bien. ¿Y qué intuía en las caras de los alumnos? Bueno, a veces te equivocas, quieres ver satisfacción y lo que ves es odio, pero yo creo que al final hubo una simbiosis entre ellos y yo, y creo que como fin de fiesta aprobaron todos y estupendamente. Era de los muy generosos con los aprobados. Yo nunca fui un coco de nada. A veces los catedráticos quieren obtener, no digo que esa sea la razón de todos, pero a veces los catedráticos, yo no era catedrático, yo era profesor, a veces se quiere obtener el prestigio a fuerza de ser el coco, el miedo de todos, y eso me parece que es muy poco ético. ¿Y un juez cómo gana su prestigio? Bueno, el prestigio de un juez lo gana en el día a día, ejerciendo tus funciones normalmente, sin buscar esa llamada de atención que te pueda catapultar a ningún sitio. Y mire usted, para aquellos que me llamaron con crítica, porque yo creo que cuando alguien te llama juez estrella, no te lo llama para darte un elogio, un piropo, no. Te lo llama para desprestigiarte. A lo mejor si usted me lo llamara, igual no sería esa su intención. Pero en general, cuando te llaman juez estrella, es porque te califican como que has medrado, como que has pisado cabeza para llegar a estar donde eres. Y mire usted, yo he estado 40 y tantos años de juez. Nadie se le ha ocurrido llamarme estrella de nada. Y si el estrellato que pudiéramos decir me ha llegado, pues ha sido al cabo de los 40 y tantos años, cuando estaba a punto de jubilarme. Es decir, nada más propicio a que haya sido premeditadamente buscado.
Pero bueno, creo que el prestigio de un juez está quizá más que en el estrellato, en la actuación silenciosa de cada día. Señor Castro, pasó muchas noches en vela releyendo su argumentación para imputar a la infanta Cristina de Borbón. Hombre, sí, tengo que decirle que no fue fácil porque hubiera una complejidad jurídica. No. Mire usted, el trámite de imputar, que realmente imputar en una fase de instrucción no es más que llamar a una persona para que preste declaración en calidad de investigada. ¿Por qué no cabe hacerlo de otra manera? Porque sobre ella pudiera recaer cierta responsabilidad. Entonces es un trámite tan simple como que en la mayoría de los casos lo llevan a cabo los propios funcionarios que tramitan las causas. Tú te limitas a decirle a un funcionario, oye, cítame para tal día a tal persona en calidad de investigada. Es decir, no es un trámite complicado. Pero tú sabías lo que era. Y tú sabías ya porque se te había anticipado coloquialmente que era una decisión que iba a ser objeto de recurso. ¿Cuándo? Y tome nota, es más que discutible que el imputar a alguien pueda ser recurrible. Es discutible, ¿eh? Pero fíjese que yo no lo discutí. Yo di por hecho que podía ser objeto de recurso y por lo tanto admití un recurso que yo perfectamente podría haber perdido sin mayor problema. ¿Quién le anticipó coloquialmente? Hombre, mire usted que el rey emérito y que su hija, doña Cristina Federica, habían orquestado toda la trama de la que se derivó el caso Nos. En cuanto a fondos públicos, naturalmente, los privados nadie se atrevió o nadie quiso denunciar. Entonces estamos hablando de fondos públicos. Cuando yo llegué a esa conclusión, no fruto de una investigación respecto de hoy rey emérito, porque para esa investigación yo no es que ya no tuviera competencia, no, es que no tenía jurisdicción, que todavía es más gordo. Es decir, yo tenía la misma jurisdicción para investigar al entonces Juan Carlos I, como podía tenerla para investigar al Papa, a la Santísima Trinidad. Es decir, no tenía ninguna posibilidad. Pero sí llegué a conclusiones, y esas conclusiones sobre el rey emérito, distinto es el caso de su hija, no se plasmaron en ningún papel, sí, pero sí fueron objeto de muchos comentarios no obligados procesalmente, pero sí que existieron esos comentarios con el fiscal señor Orrac, con la abogada de la acusación particular, fuera del juzgado, repito que coloquialmente. Por lo tanto, yo no oculté cuáles eran mis sospechas y cuáles eran mis pretensiones. ¿Y cuáles eran sus sospechas? Hombre, las sospechas eran pues que el rey emérito, hoy emérito, y su hija, con la colaboración de su hija, pues habían diseñado un sistema para que el yerno pues, lucrara determinados fondos públicos con mayor facilidad y sin problemas. Es decir, la historia de que el señor Urdangarín un día se levanta iluminado y diseña un procedimiento para defraudar fondos públicos, a mi entender eso no era ni posible ni creíble.
Y entonces, pero bueno, yo nunca inicié una investigación respecto del rey emérito, hoy emérito, porque es que, repito, no tenía jurisdicción. Si lo hubiese tenido, lo habría imputado. Bueno, es que, oiga, ¿qué hubiera usted hecho si le hubiera tocado la lotería? Pues no sé, igual no estaría sentado ahora mismo aquí. Hombre, si yo hubiera tenido competencia, jurisdicción primero, en segundo lugar, competencia, que si hubiera tenido jurisdicción también hubiera tenido competencia, porque la verdad es que entonces el rey hoy emérito no tenía ningún aforamiento. Y no lo tenía por una razón, porque si ya tú estás por encima de la ley, ¿qué te va a otorgar la ley que ya no tengas? Entonces, no estaba aforado, y eso es uno de los argumentos que se han barajado siempre para argumentar la inviolabilidad del rey. Me ha dicho, si hubiese tenido jurisdicción y competencia, ya he dejado la frase en alto. Hombre, claro, mi obligación, si tienes jurisdicción y en consecuencia tienes competencia, porque no está aforado, tú tienes que cumplir con tu obligación. Pero eso no es ninguna medalla que te tengas que colgar. Pero que en ese caso pasaría por haberlo imputado y haberlo llamado a declarar. Pero sí, pero señor, estamos hablando de hipótesis. Ya. Claro, en esa hipótesis de que si yo hubiera tenido, hombre, creo que lo obligado, y si no hubiera prevaricado, era haber llamado al rey emérito. Pero repito, en ese terreno nunca se estuvo. Nunca se estuvo y nunca se contempló. Por lo tanto, yo no he tenido que renunciar a ninguna pretensión investigadora, porque es que nunca la abrigué, con independencia de las sospechas que cada uno pueda internamente tener. Y esas sospechas se tenían y se comunicaron, repito, coloquialmente, tanto al Ministerio Fiscal, no una vez, varias, como a la propia acusación particular de la Abogacía de la Comunidad Autónoma. Es decir, aquí se actuó con las cartas totalmente boca arriba. Hasta el punto de que usted, por ejemplo, en el escrito de imputación de Cristina tuvo que dar muchísimos detalles, porque sabía que si no iban a ir por usted, y tuvo que dar tantos detalles que eso al final a la defensa de la propia Cristina de Borbón le dio una ventaja muy grande. Sí, pero fíjese qué cosa o qué escasa utilidad representó su defensa, a pesar de que estaba bajo nombres muy ilustres, cuando la infanta, que podía haber contestado a muchas de las preguntas que se le hicieron, no hizo ni tan siquiera el más somero proceso de selección. Podía haber dicho, a esta no me acuerdo, a esta esto lo llevaba mi marido, y prefirió el papel de florero. Y bien, pues nada, hoy es una técnica como otra cualquiera. Yo nunca la hubiera aconsejado a un cliente mío si yo hubiera ejercido la abogacía, pero bueno, hay criterios para todos. Eso un juez lo ve claro cuando ve un abogado aconsejando mal a su cliente y dice, joder, la que le está liando. Sí, pero curiosamente, y esto creo que lo he dicho en alguna entrevista, ello no impidió a mi entender, poco útil desarrollo de la diligencia, que el señor Roca saliera a los medios diciendo que a mí me había convencido. Posiblemente el señor Roca y yo estuvimos presenciando actuaciones distintas, cada uno estuvo en una sala del multicines. ¿A usted le sorprende haber salido indemne de esta sala de cine, de todo este proceso, que no se le apartara del caso, que no se encontrara nada contra usted para sacarlo de la causa? Es que no había nada, señor. Mire usted, a mí nunca me ha gustado pagar impuestos, ni a usted, o me equivoco. No.
No es uno de mis vicios tampoco. Bien, pero uno sabe con qué bueyes está arando. Y entonces uno se preocupa pues de si uno toma una noche una copa de más, no conducir. Si uno tiene que pagar impuestos, ya le gustaría pagar la mitad, pero hay que pagar lo que hay que pagar. Y no ya simplemente por la cuestión moral, que también, sino porque sabes que estás en el punto de mira. Y entonces a mí pues se me han buscado trapos sucios. Me imagino que a cualquier juez que haya tenido actuaciones que rozaban los poderes públicos. Me imagino que a cualquiera. Pero claro, a usted le consta que le miraron debajo de las alfombras y de todo. Creo que sí, porque salió un tema sobre una casa que yo me había comprado y alguien había comprado el solar y alguien se escandalizó de dónde había salido el dinero. Y yo simplemente remití que era muy fácil, que era cuestión de ir al registro de la propiedad y ver qué es lo que yo había vendido meses antes. Y punto. Y entonces se apagaron todas esas voces. Pero comprendo que una estrategia, aunque indeseable, no sea limpiar la imagen del investigado, sino ensuciar la imagen de quien le investiga. ¿Llegó a tener el teléfono pinchado? Yo no sé cómo se detecta si un teléfono está pinchado. Hay quien me dice que salen unos ruidos extraños, que salen voces raras. Yo nunca sentí mi teléfono pinchado. Pero claro, compañeros, no digo yo que sean compañeros que lo hubieran tenido intervenido, sino compañeros con los que yo comía con cierta frecuencia, me decían: Pepe, desengáñate que tienes el teléfono pinchado. Y bueno, yo sucumbiendo a estas insinuaciones, alguna que otra vez, no es que esto fuera la práctica corriente, cuando me despedía de alguien les decía: y señores del CNI, pues tengan ustedes buena noche y descansen, pero sin tener un pleno convencimiento de que detrás estuvieran los señores del CNI. Yo honradamente no puedo afirmarlo. Sin convencimiento, pero bueno, por si acaso estaban ahí, que se dieran por saludados. Sí. Una señal de cortesía. Sí, eso sí es importantísimo en esta vida. Usted ha reconocido que alguien cercano a la Casa Real le propuso quedar para comer y que usted dijo que no. ¿Por qué? No, lo primero, no dio nombres en su momento. ¿Me los va a dar a mí? No me los va a dar. Vale. No se lo doy, pero no es porque yo quiera guardar un secreto, sino porque en su momento lo prometí a la persona. Y creo que sería faltar a un deber de lealtad el decirlo. Por lo tanto, ¿qué cree que quería esa persona? ¿O qué teme que quisiera esa persona? Tampoco tengo claro que lo mandaran. Tampoco tengo claro que le dijeran: oye, fulano, llégate y le preguntas al juez, aproxímate a este señor a ver qué es lo que se trae. No lo creo. Creo que a veces hay personas que se quieren apuntar tantos, que nadie le ha pedido su colaboración, pero que si tú llamas a una puerta importante y dices: oiga, que tengo una información trascendental, importantísima, pues a lo mejor te elevan de rango. Pienso yo, pero tampoco tengo tan claro si esto fue así como si realmente lo mandaron. Así que era militar. No. El rango, no solamente es militar. Ya lo sé, era por si le sacaba un poquito. Me está usted interrogando. En absoluto. Como yo solía hacerlo. En absoluto. No, sí me parece muy bien. Usted está ya jubilado, ha aprovechado el tiempo para escribir sus memorias. ¿Y ahora qué hace? ¿Cuál es el día a día del ex juez Castro? Mire usted, he acabado de escribir estas memorias, que podían ser más extensas
si la memoria no me hubiera jugado malas pasadas y tardíamente me hubieran llegado a la mente cosas que bien pude poner en la edición única que ha habido. No, entonces las memorias son fruto de eso, de la memoria. No es un personaje que tú fabricas y que diseñas, no. En la medida en que recuerdes cosas, las memorias son más nutridas que si recuerdas menos. Pero ya sabe usted lo que dicen de las memorias, que es donde plasmamos el hombre que quisimos ser. no, pues yo le digo, incluyendo hasta el gatillazo, el primero, luego vinieron más, hasta eso es real. Le digo que en estas memorias no hay nada que no sea real, salvo que quiere usted que le diga algún pequeño diálogo, porque yo no puedo recordar las palabras exactas que pude mantener con alguna persona en concreto. Pero estas memorias son reales en su simpleza. Ni pretendo levantar ampollas, ni crear situaciones aflictivas hacia nadie, incluyendo al fiscal Olrac, del que aprovecho siempre la ocasión para hablar lo mejor que puedo. Es decir, no, son memorias para pasar un rato. Y con independencia de esto, pues usted me dice, ¿qué hace el ex juez Castro ahora? Pues mire, lo mismo que abordé escribir las memorias para distraerme, he abordado escribir un segundo libro para distraerme, que estará en función del criterio que merezca el primero, pero no un criterio económico, porque usted, no sé, debería saber que escribiendo libros... No, rico no se va a hacer. No, rico, no me voy a hacer... Y ojo, tampoco me hace excesiva falta, ¿eh? Vivo modestamente, pero tengo este queso para este pan y este pan para este queso. Y entonces tiene en la cabeza ya un segundo libro, ¿verdad? Sí, no, ¿Ensayo o novela? Pero no, es una novela. Es una novela que no tiene nada que ver conmigo. Bueno, todo lo que uno escribe tiene que ver con uno, evidentemente. No tendrá que ver con reyes e infantas. Poca cosa, poca cosa, pero eso nunca se le va a uno de la cabeza. José Nunca. Castro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, ha sido un placer. Lo mismo lo digo, muchas gracias.